Hola estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal a Manuel Portillo TV. Nuevamente les agradezco por sintonizarnos y les recuerdo, si no se ha suscrito, dele al botón de suscribir aquí en la parte inferior del video y active la campanita de notificaciones para que usted no se pierda ninguno de los videos que estamos trayendo con contenido de gran importancia aquí a nuestro canal. Así que sin más, comenzamos con la intro. Y en este video vamos a hacer un recuento de la semana complicada y difícil que ha vivido el Partido Demócrata y principalmente la administración de Joe Biden. Ha sido una semana en la que ha venido revés tras revés y se le han acumulado las malas noticias a la administración del presidente Biden. En primer lugar, un revés en el Congreso, un revés en la Corte Suprema de Justicia y un revés a nivel económico que seguramente ya comenzó a preocupar a buena parte de la Casa Blanca. Es una semana de muy malas noticias y una semana horrible para muchos de los proyectos que la administración estaba impulsando en los últimos meses, ¿verdad? Así que vamos a explicar un poco por qué ha sido tan horrible esta semana, y hay que recordar que la semana comenzó con un potente discurso del presidente Biden en su visita a Georgia, en la que hizo un llamado a sus colegas demócratas para poder darles impulso a las leyes que defienden el derecho al voto, la ley de avance de derechos electorales de John Lewis y la ley de libertad para votar. Si usted todavía no ha visto el video en el que comentamos ese discurso que dio el presidente Biden en Georgia, aquí arriba le dejo la tarjeta para que vaya a verlo y no se pierda esa información. En su discurso, el presidente dijo que apoyaba cambiar las reglas del Senado para poder sobrepasar el obstruccionismo republicano de estas dos iniciativas. Y el esfuerzo del presidente va en línea con el del resto del Partido Demócrata, que busca contrarrestar esas leyes estatales que ya hemos comentado, en las que muchos estados controlados por el Partido Republicano están poniendo las cosas difíciles para muchos votantes, principalmente para las minorías. Pero apenas 2 horas después de su discurso en Atlanta, dos demócratas cruciales reconfirmaron que no se iban a alinear con el partido para dar apoyo a esta propuesta de cambiar las reglas del Senado, lo cual ha diluido las esperanzas del Partido Demócrata de poder lograrlo. Si a eso le sumamos que en esta misma semana la Corte Suprema de mayoría conservadora le dio un revés a la estrategia de vacunación de la administración Biden, y que los reportes económicos de esta semana arrojan unos datos preocupantes sobre la inflación, se completa la saga de una semana horrible. Así que vamos a comentar brevemente cada uno de estos tres reveses. En primer lugar, el no de los dos demócratas cruciales a poder cambiar las reglas del Senado e impulsar los proyectos de ley sobre el derecho al voto. Con su discurso en Georgia el martes, Biden dijo y apoyó por primera vez de manera abierta y explícita un cambio de reglas en el Senado para poder sobrepasar ese obstruccionismo republicano sobre estos proyectos demócratas para ampliar y fortalecer el derecho al voto. El jueves, un poco antes de que Biden se reuniera en el Senado con sus colegas demócratas con la esperanza de darle un empujón a esa legislación, la senadora Kyrsten Sinema de Arizona, de quien ya hemos hablado, redujo las posibilidades de que los proyectos de ley prosperen, porque dijo que no iba a apoyar cambios a las reglas del Senado, declarando que modificarlo para superar un bloqueo republicano era actuar de manera miope. Y textualmente lo que Sinema dijo es que las amenazas a la democracia son reales. Apoyo firmemente esfuerzos para impugnar estas leyes estatales en los tribunales y detener los esfuerzos para restringir el acceso a las urnas. Apoyo firmemente las respuestas legislativas para abordar leyes estatales, incluida la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de Derechos Electorales John Lewis. Apoyo estos proyectos porque fortalecen el acceso de los estadounidenses a las urnas, pero no apoyaré acciones que empeoren la enfermedad subyacente de la división que infecta a nuestro país, dijo Sinema. Ella señaló que eliminar ese umbral de 60 votos simplemente iba a garantizar que perdieran una herramienta fundamental, según ella, para poder salvaguardar la democracia.
Joe Manchin, también demócrata por West Virginia, también mantuvo su oposición a cambiar las reglas del Senado. Y ambos defienden esta regla del Senado conocida como filibusterismo, que ya hemos comentado antes, que funciona como un obstáculo legislativo al requerir 60 votos para iniciar el debate de un proyecto de ley, así como también para cerrarlo y aprobarlo. Eso obliga al partido que esté en la mayoría, en este caso el Partido Demócrata, a intentar negociar con la minoría para conseguir el apoyo de al menos 10 opositores. Con Sinema y Manchin anticipando su oposición, los demócratas no logran ni siquiera mantener la delgadísima ventaja que tienen respecto a los republicanos al tener su ajustada mayoría de 51 votos, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris como voto de desempate. Biden hizo unas declaraciones poco alentadoras en las que dijo: espero que podamos hacer esto, pero la respuesta honesta ante Dios es que no sé si podremos hacerlo. Entonces ya se comienza a ver aún más pesimismo en el Partido Demócrata sobre la posibilidad de llevar adelante estos proyectos de ley. El segundo revés que sufrió la administración Biden esta semana es precisamente la inflación que no cede, que está alcanzando cotas históricas. El reporte de este jueves del Departamento de Trabajo mostró que la inflación sigue creciendo a niveles acelerados y mostró un dato que comienza a ser aún más y más preocupante para la Casa Blanca. Y es que en los últimos 12 meses la inflación registró un aumento del 7,25%, que es el mayor salto en los últimos 40 años. Los precios de automóviles, de gasolina, de alimentos y de vivienda aumentaron en 2021 como parte de una rápida recuperación de la recesión causada por la pandemia. Pero las grandes inyecciones de ayuda gubernamental, los estímulos económicos que ha dado el gobierno, el mercado laboral que está en recuperación y las tasas bajas de interés han hecho que más dinero circule en la calle y que a su vez eso estimule la demanda de bienes. Pero mientras la gente aumentó la demanda, las cadenas de suministro siguen afectadas por la escasez de trabajadores, por esa lenta recuperación del mercado laboral, y eso se traduce en una subida generalizada de precios. Entonces, esto ya lo explicábamos en un video anterior sobre las 5 preguntas económicas que deben de ser respondidas en este 2022. Así que si no has visto ese video, aquí arriba te dejo en la tarjetita para que puedas ir a verlo y entender también un poco más sobre este tema de la inflación. Entonces, la alta inflación que está sufriendo Estados Unidos no es exclusiva de ellos. También se comienza a notar de manera alarmante en ciertos países de la Unión Europea. Pero esta gran inflación ha puesto a Biden en una situación incómoda porque su administración, siguiendo el consejo de la Reserva Federal, dijo al principio en repetidas ocasiones que las subidas de precio iban a ser temporales. Pero hasta el momento esa temporalidad aún no se ve porque los precios siguen subiendo y la inflación persiste. Entonces Biden dijo esta semana que la caída del precio de la gasolina en diciembre y un menor aumento en los alimentos mostraban avances positivos. Pero sigue siendo incierto, sobre todo en este 2022 que es un año electoral. Ya las encuestas comienzan a mostrar que la inflación ha comenzado a desplazar la pandemia como un tema de preocupación pública, lo que deja en claro que esto representa una gran amenaza política para el presidente y para los demócratas del Congreso. Jerome Powell, el líder de la Fed, dijo al Congreso esta semana que si es necesario combatir la inflación de manera más agresiva, se va a acelerar el alza de las tasas de interés. El aumentar las tasas de interés haría que los préstamos sean más caros y ayudarían a enfriar un poco la economía y a frenar la inflación. Entonces los republicanos tratan de culpar a Biden y al Partido Demócrata por la inflación, argumentando que el paquete de rescate financiero promovido en campaña por el presidente agregó demasiado estímulo a una economía que ya se estaba recuperando y fortaleciendo. Entonces es un tema meramente político que afecta a todas las familias estadounidenses y que promete ser un factor determinante para estas próximas elecciones. Y el tercer gran revés que sufrió la administración es precisamente de la Corte Suprema de Justicia. Y es que el corazón mismo de la política de salud contra la pandemia de la administración Biden, que es precisamente esa vacunación, ese programa de vacunación generalizado, sufrió un golpe cuando el jueves,
recién pasado, la Corte Suprema bloqueó el requisito para que empleados de grandes empresas se vacunen o se tengan que hacer pruebas regularmente en el trabajo. En este punto, Biden obtuvo una victoria parcial porque el máximo tribunal sí permitió que proceda el otro mandato de vacunación federal que alcanza a la mayoría de los trabajadores de la salud en el país. Pero la mayoría conservadora de la Corte Suprema dijo que esta administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA en las empresas con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas se habrían visto afectadas y OSHA habría estimado que la regla iba a salvar 6.500 vidas y evitaría 250.000 hospitalizaciones en 6 meses. Y los conservadores de la Corte Suprema dijeron: OSHA nunca antes había impuesto tal mandato, el Congreso tampoco. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado legislación que aborda la pandemia, se ha negado a promulgar medidas similares. Y las declaraciones de los liberales son que actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios a los que se le asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud. Así que en medio de todo ese cruce de declaraciones y de la disputa en la Corte, la administración Biden es la que ha resultado perjudicada a la vista pública. Biden dijo que estaba decepcionado de que la Corte haya optado por bloquear los requisitos de sentido común para salvar vidas de los empleados de empresas que se basan tanto en ciencia como en la ley. Y el presidente le pidió a las empresas que establezcan sus propios requisitos de vacunación, señalando que muchas empresas ya lo implementaron. Entonces, esta decisión llega precisamente cuando más casos y hospitalizaciones por la nueva variante están surgiendo día con día en Estados Unidos. Así que esta serie de malas noticias se le han acumulado a la administración Biden y tienen un panorama complicado para esta semana que empezamos. Hay que ver si finalmente logran llevar a votación el proyecto de la ley del derecho al voto, tomando en cuenta que la promesa fue que antes del 17 de enero iban a llevar a votación ese proyecto de ley. Y tienen complicado el panorama para lograrlo. En estos próximos días vamos a subir un video explicando cuáles son los posibles caminos del Partido Demócrata para lograr llevar al pleno ese proyecto de ley del derecho al voto, porque tienen un panorama o un abanico bien limitado de opciones si quieren lograr dicho acometido. Así que, sin más, estimados, les deseo un feliz inicio de semana. Les vamos a seguir trayendo videos con información importante para todos ustedes, tratando de mantenerlos al día y actualizados con todas las noticias de última hora y de tendencia en Estados Unidos. Me despido nuevamente recordándoles: suscríbase, active la campanita de notificaciones y comparte este video con sus conocidos. Nos vemos en el próximo video. ¡Feliz semana!